Sincero agradecimiento a Podemos y en particular a Juan Carlos Monedero, que fue quien me invitó, para tener la oportunidad de intercambiar ideas con vosotros durante la próxima hora y algo, depende de cuánto se cansen. Yo no me voy a cansar, pero la gente muere de agotamiento conmigo. Entonces, en primer lugar, permítame antes de empezar, yo trato siempre de sentirme a la vez en lo local y en lo global, porque así vivimos, y permítame entonces dedicar un recuerdo y un saludo en estos momentos a aquellos compañeros que de toda Europa están clamando contra la injusticia del mundo en Hamburgo y sufriendo la violentísima represión de los poderes fácticos. Bueno, Juan Carlos intentó convencerme de que hiciera lo que vosotros llamáis aquí una masterclass. ¡Wow! Yo le dije que no y ahora lo voy a hacer, dadas las circunstancias. Yo siempre reacciono en el momento según el contexto y los procesos, pero no exactamente como lo que al menos yo entendía que era la masterclass, que era la master y la class. Bueno, ¿se oye o no se oye? Es que si me aparto no lo oís y si me acerco hay un ruido rarísimo. Bueno, ¿así se oye o no se oye? Todo se oye. Bueno, si me como el micrófono será culpa vuestra. Entonces, digo que lo que voy a intentar hacer es hacer una síntesis lo más breve posible, del tema que me pareció entender, que es la relación entre poder, comunicación y proceso de cambio social y político, pero dejando el máximo de tiempo posible para que haya mucha posibilidad de interactuar con preguntas, comentarios, propuestas que vengan de vosotros. Entre otras cosas porque es lo que yo mejor hago. Yo llevo 50 años haciendo esto 2 veces por semana, entonces tengo una cierta práctica y me adapto mucho más a los intereses y ideas de las personas con las que interactúo y además aprendo. Es así como aprendo. Entonces, voy a primero hacer esta síntesis de ese tema y luego vamos entrando en la discusión. Si Juan Carlos quiere organizar un poco la discusión, que la organice, pero si la organiza mal le quitaré el poder. Eso es la ventaja de trabajar con amigos. Bueno, empecemos por lo más elemental, que es el hecho de que las relaciones de poder, porque poder siempre es una relación, no es una cosa abstracta, son relaciones. Las relaciones de poder son las relaciones fundamentales en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquellos que dominan en las relaciones de poder tienen la capacidad de estructurar las instituciones, las normas y las reglas de nuestra vida en función de sus intereses y valores. Así de claro. Añado inmediatamente que esto no es solo lo que siempre pensamos, el poder del Estado, el poder de las instituciones del Estado, la política, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida social y de la vida personal, a todos. Por ejemplo, obviamente, un poder fundamental es el poder patriarcal, y definido como el poder de los hombres sobre las mujeres y sus niños por el hecho de ser hombres. Entonces, este poder existe más allá del ámbito del Estado, pero todos los poderes están articulados. Por ejemplo, el poder patriarcal no se puede realmente expresar
sin un código de la familia, sin instituciones de patria potestad, de herencia, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, están conectados. Y lo mismo el poder en el trabajo, el poder en las escuelas. Ahí, francamente, creo que debemos mucho a Foucault, cualquiera que sea la opinión sobre tal o cual aspecto. Toda la gran obra siempre tiene problemas, pero en todo caso Foucault nos ayudó a salir de la problemática excesivamente política o politizada del poder en el sentido estricto en relación con el Estado. Y esto es algo muy importante, por cierto, para el cambio social y político. No olvidar nunca que no basta con entrar en las instituciones del Estado. El poder tradicionalmente, en las ciencias sociales, se ha definido de muchas maneras, de las relaciones del poder, pero intentando sintetizar, yo creo que hay dos formas fundamentales de poder en la historia y hoy, y dos concepciones de poder que están articuladas. No es una u otra, están articuladas, pero son distintas. Una es la clásica, desde Maquiavelo a Max Weber, el poder como violencia o capacidad de violencia mediante la intimidación. Eso es el poder del Estado, las instituciones del Estado, etc. Poder como posibilidad de violencia. En cierto modo, la izquierda siempre ha estado prisionera de esa concepción restrictiva de poder a simplemente el poder de Estado, el poder de los aparatos de Estado. Pero al mismo tiempo ha habido otras formas de análisis, pero sobre todo de práctica del poder, que es lo que yo llamo el poder como capacidad de influencia, de persuasión, es decir, el poder que se implanta en nuestras mentes. Digamos, el poder como violencia nos doblega mediante la tortura posible de nuestros cuerpos. El poder, mediante influencia, organiza las categorías culturales y los procesos de pensamiento y las decisiones en nuestras mentes de formas que convienen a aquellos que ejercen ese poder. Y tiene, obviamente, simplificando también muchísimo, dos expresiones. Una es la capacidad de influencia activa, de llevarnos a creer y hacer en función de esos intereses, que es lo que, de alguna manera, Gramsci, nuestro gran Gramsci, que tuvo la suerte de que estuvo en la cárcel y por tanto no estuvo sometido a los aparatos estalinistas que le hubieran impedido pensar, entonces Gramsci construyó el concepto de hegemonía. Y hegemonía es eso. Hegemonía es que en positivo y no en negativo se influencia de tal manera que las personas empiezan a pensar de formas que corresponden a otros valores, otros sistemas de valores. Eso puede ser hegemonía desde los poderes existentes en el Estado, en la sociedad, o hegemonía a través de la construcción de una nueva hegemonía. Y luego hay el poder de influencia, lo que llamo inductor de pasividad, es decir, la resignación. En la inmensa mayoría de países en el mundo, la gente, bueno, en todos los países, la inmensa mayoría de la gente no se creen de verdad el sistema, no se lo creen. Pero no ven que otra cosa se puede hacer. Y cada día hay que levantarse, hay que trabajar, hay la familia, hay todo, y entonces se buscan otras cosas, se buscan formas de sentir la vida. Un maravilloso día de sol como este hoy, se pueden apreciar muchas cosas, la belleza de unas ramas de los árboles a través del cemento horrible de esta facultad. Es decir, hay otras cosas, y para qué ocuparse de estar siempre luchando, etc. Para eso ya se ocupa Juan Carlos y nosotros a vivir. Bueno, entonces yo creo que esa es la resignación, la inducción de resignación por decepción continua, creo que es también una forma esencial de poder. Pero lo que realmente me parece esencial aquí es esta idea de que el poder está en nuestras mentes. Las batallas de poder se juegan en las mentes de las personas. Si
en los procesos de legitimidad, los procesos de racionalización del poder existente se rompen en nuestras mentes activamente, hay cambio. Y esa es la ley de la historia. Esa es la ley de la historia. Y tardará tiempo, habrá sangre, sudor y lágrimas, pero cambia. No, ni en las peores dictaduras, y yo crecí en una de las peores, realmente se mantiene el poder solo con violencia. Entonces, aquí, por tanto, hay que inmediatamente introducir algo más dinámico, que es la ley número 1 de cualquier análisis social. Hay leyes fundamentales en la física, hay leyes fundamentales en la sociedad. Y la ley fundamental en la sociedad, después de saber que las relaciones de poder son constitutivas de todos los ámbitos de la sociedad, es que allá donde hay dominación, hay resistencia a la dominación. Esa es la ley histórica. ¿Cómo se manifiesta esa resistencia? De mil formas y con temporalidades y geografías diferentes. Pero siempre hay resistencia. Tenemos estudios increíbles de las formas de resistencia en los campos de concentración nazis. Siempre hay formas de resistencia. Entonces, esa resistencia opera también fundamentalmente a través de construcciones alternativas en nuestras mentes, en las mentes de las personas. Por tanto, es esa dinámica y esa dialéctica entre los procesos de dominación, los procesos de resistencia, los procesos de poder y los procesos de contrapoder en las mentes de las personas que define, entre otras cosas, las instituciones. Porque las instituciones, aunque siempre están sesgadas en función de qué valores e intereses dominantes existen en cada momento, son siempre el resultado de luchas, siempre, de luchas de poder y contrapoder, a través de toda la historia. Y las instituciones llevan las marcas, las huellas de esas batallas y, por tanto, cambian continuamente. Y es algo que nunca se detiene. Es el oleaje sobre las rocas, constante, eterno, cansado, Parece muy cansada la historia así, de que siempre hay que estar luchando y contraluchando. Yo me acuerdo mucho, en el momento de la transición, Marcelino Camacho, el gran líder de las comisiones obreras, decía: yo quiero una sociedad sin clases y sin reuniones. Y era eso, ¿no? La historia que vale. Ahora llegamos a la transición, se suponía que acabamos con el franquismo y ahora empiezan todas estas historias y que si pactos de la Moncloa y que si no sé qué. Nunca acaba esto, pues eso. Sí, querido Marcelino, nunca acaba esto. Y ahí seguimos, Y cuando vosotros decís con gran entusiasmo y maravilloso entusiasmo, sí se puede, bueno, sí se puede seguir trabajando, porque es lo que, porque como no se haga eso cada día no se puede. Entonces, el poder funciona a través de las mentes y ahí es donde juega un papel fundamental los agentes básicos del cambio social, que son los movimientos sociales. Paso muy rápidamente sobre esto para poder centrarme más en los procesos propiamente políticos, pero los movimientos sociales son la fuente del cambio social, a través de la historia. Esto es otra ley de la historia. Los movimientos sociales no son movimientos políticos, lo siento. Tienen enormes consecuencias políticas, pero no son movimientos políticos en mi concepción, pero lo defino para ponernos de acuerdo sobre las palabras. Si se define distinto, pues será otra cosa, no estamos hablando de lo mismo. Yo no soy nominalista, si alguien llama movimiento social a otra cosa que no lo llamo, bueno, pues cambiamos la palabra, pero nos quedamos con el concepto. Para mí es importante distinguir entre movimientos sociales y movimientos políticos. Los movimientos políticos para mí son aquellos que hacen reacción directa al poder del Estado, intentando cambiar tanto dentro de ese Estado las relaciones de fuerza como cambiar el Estado en su conjunto. Y por Estado entiendo al conjunto de las instituciones y no solamente el gobierno. Los movimientos sociales son aquellos que producen nuevas ideas y nuevos proyectos de organización de la sociedad. En el fondo, si queréis, se podrían llamar movimientos culturales. Movimientos culturales en el sentido de que cambian la cultura.
la vida y la historia están llenas de estos ejemplos. El más importante de todos, en mi opinión, el movimiento feminista, que no quieren decir las organizaciones feministas, sino el movimiento feminista centrado en una cosa muy sencillita: cambiar la conciencia de las mujeres sobre sí mismas. Bueno, eso se ha hecho en toda la historia, pero en los últimos 40 años ha habido una aceleración extraordinaria y el resultado es un cambio social fundamental que se refleja en cambio político. ¿Por qué? Porque si las mujeres ya se consideran sujetas, no sujetadas, sino sujetas, entonces todo cambia. Cambian las relaciones personales, cambia la sexualidad, cambia la familia, cambia las relaciones con los niños y, por tanto, la socialización de los niños. Todo cambia. Claro que eso también es político, porque si eso luego tiene que articularse al poder del Estado, pero fundamentalmente es un cambio cultural profundo que se ha producido con gran aceleración y en todo el mundo en los últimos 40 años. O el movimiento ecologista en el sentido amplio. Mirad, en los años 70, yo esto lo estudié a fondo, en los años 70 sabíamos, teníamos todos los datos del cambio climático. Los científicos lo sabían, los mismos datos, más o menos, porque esto lleva mucho tiempo y estaba demostrado. Pero el porcentaje de personas en el mundo que tenían alguna noción de que había un cambio climático era el 5%. En estos momentos, 90% de las personas en el mundo dicen que hay un cambio climático y 70% lo consideran como algo fundamental. ¿Qué ha pasado entre una cosa y otra? El movimiento ecologista, aliado con los periodistas, aliado con los científicos. Los políticos no, los políticos resistieron hasta el final. Pero ahora todos se tienen que pintar de verde más o menos, más desteñido, menos desteñido, pero todos tienen que ser algo verde porque si no, no va. Bueno, hay un político que no voy a hacer un concurso ni dar un premio porque todo el mundo sabe que es Trump. Pero podemos luego hablar de esto porque es otra contrahegemonía ligada en otro tipo de movilización. Entonces, los movimientos sociales son aquellos que realmente van directamente a la transformación de las mentes, de las concepciones con las que operamos en la sociedad. Y esto me obliga a una corta desviación por lo que conocemos hoy día de cómo se construye el comportamiento en general y en particular el comportamiento de movilización social y política. Nos regimos por emociones. Somos animales emocionales. Bueno, todos los animales son emocionales, pero hablando de los humanos somos fundamentalmente emocionales. Esto no es una afirmación, esto es un descubrimiento científico de los últimos 20 años de la neurociencia. Y para citar al que muchos de ustedes conocen porque es el más famoso, Antonio Damasio, que no son libros simplemente de expresión de lo que él piensa, sino son resultados de experimentos clínicos, con resonancias magnéticas, con trabajo de laboratorio, y él es quizá el más conocido, pero es una tendencia mucho mayor que luego ha tenido ya consecuencias en la forma en que abordamos todo. Todo el mundo conoce ahora los libros, los que llamamos libros de aeropuertos, sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, pues eso es. La inteligencia emocional consiste simplemente en que en la medida en que lo que hacemos está fundamentalmente ligado a las emociones, la inteligencia más importante no es la analítica, es la inteligencia de manejar nuestras emociones, de reconocerlas y manejarlas. Entonces, esta inteligencia emocional es simplemente una expresión de algo más profundo, que son las emociones las que construyen nuestros comportamientos. Resumiendo, primero sentimos y luego pensamos. Y tratamos de pensar y organizarnos en función de lo que sentimos.
Esto es un punto clave en la comunicación política. Aquí hay evidencia empírica dura, sistemáticamente. Bien, yo ahora estoy trabajando, intentando explicar tanto el Brexit como Trump, y la cosa está clarísima en los datos. La gente siente una cosa y luego la viste con lo que puede en términos de información. La visión de la información es selectiva. Se absorbe la información que nos conviene para justificarnos y se rechaza automáticamente, el cerebro lo hace, la que no nos conviene. Por ejemplo, investigación sobre comunicación en todo el mundo. La gente lee los periódicos, ve la televisión de los programas que confirman lo que ya piensan y no le echa una mirada a ningún otro. Y esto lo hacemos todos. Yo, por ejemplo, no leo nunca El País. Ese ha sido fácil. 1-0. Pero en algunos casos tiene consecuencias más negativas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, durante mucho tiempo, el 25% más o menos de gente dura de extrema derecha, la mayor parte de los estadounidenses no son gente de extrema derecha y que votan por Trump. Recuerden esto. Lo que pasa es que el voto de Trump estuvo concentrado decisivamente en unos estados que son claves para este antediluviano sistema de colegio electoral por el que se elige el presidente de Estados Unidos. Hablamos luego, si quieren, de esto. Pero una observación es que la gente que mira Fox News no mira nada más, por definición. La gente que oye la National Public Radio, que es la más progresista, ni se le ocurre mirar Fox News. Y entonces, las encuestas sobre Fox News, la gente que mira Fox News durante la guerra de Irak, demostraban que la gente que escuchaba las noticias en Fox News estaban todos convencidos de que había armas de destrucción masiva en Irak, cuando ya se había descubierto que no y ya se había dicho que no. Y la misma gente de ese grupo, un 30%, creía que a Bush lo había enviado Dios para defender la civilización cristiana. Y, por cierto, Bush también lo creía. No es broma, les aseguro que no es broma. Hay un dato que era confidencial para mí, pero que ahora ya no es, porque lo ha publicado en sus memorias Fernando Enrique Cardoso, un gran amigo mío de toda la vida. Se puede ser muy amigo y tener discrepancias políticas, pero somos amigos íntimos desde siempre. Y Cardoso me contaba que cuando, hablando a solas con Bush, los dos presidentes, Bush le dijo: no, mira, es que lo de Irak a mí me ha dicho Dios que tengo que hacerlo. Y supongo que Aznar también. Y a Blair no digamos, porque era un absolutamente religioso fanático. Entonces, bueno, seguimos en la historia de las cruzadas, de que Dios se aparece y se arma. Pobre Dios, pobre Dios. Entonces, pero esto realmente a través de estas bromas, que no son tanto, trato de insistir en el tema básico de que hay un error fundamental, que es lo que además se llama el error de Descartes, en uno de sus libros fundamentales, que es: pienso, luego existo. No, hijo, siento, luego existo. Y en función de lo que siento, yo y ustedes y todos, porque esto ya es ciencia dura, organizamos nuestra selección de información, etc. Miren las consecuencias enormes que esto tiene. Por ejemplo, toda la izquierda se ha basado siempre todavía en los mitos de la Ilustración. En el fondo, en el mito rusoniano, anterior incluso, de que si tenemos una buena política, un programa perfecto, un ajuste presupuestario definido en términos de criterios tanto contables como morales, todo esto es lo que demuestra nuestra mayor capacidad. Pero la gente no se lee los programas, por definición. No se los leen ni los que hacen los programas, porque solo leen su parte. Entonces, esto es fundamental, porque esto está en la base de esta creencia de que lo importante es la razón.
Claro que es importante la razón, por favor. Tenemos que pensar, somos animales también capaces de pensar, pero no podemos partir de la base que los razonamientos son los que organizan el comportamiento y, por tanto, tampoco el comportamiento político ni la convicción de nada. Esto es algo básico, básico. Entonces, si esto es así, ¿cuáles son las emociones humanas que son suficientemente fuertes para estructurar y desestructurar las movilizaciones sociales y los comportamientos políticos? Ayer Pablo decía algo que es científicamente correcto, que es la emoción más potente es el miedo. El miedo es la base de las sociedades, el miedo es la base de la civilización. Vivimos con miedo y por miedo. Y nos levantamos y hacemos cosas la mayor parte del día que no es exactamente lo que quisiéramos hacer por miedo a perder lo que tenemos, por miedo a pasar lo que pase. Y no es solo el miedo en cuestión de dictadura, es el miedo a que se nos desmonte lo poco que tenemos. Insisto, al mismo tiempo, la vida es maravillosa y siempre encontramos formas de salir de ese miedo y hacer nuestra vida. Pero el miedo es la emoción fundamental y la emoción política fundamental. Entonces, hay dos emociones negativas que son fundamentales y una positiva que es fundamental, de las 7 grandes emociones humanas identificadas por los neurocientíficos. Las negativas es el miedo, y la segunda, la rabia. La rabia. Te vas a enterar, yo no puedo más, ya basta. Y miren por dónde, la rabia es el antídoto del miedo. Porque cuando ya no puedo más, cuando exploto, cuando me suicido pegándome fuego, o cuando salgo al Tahrir Square como aquella joven egipcia de 26 años que cuando ya no pudo más empezó así el movimiento egipcio, envió un mensaje a través de su página de Facebook y dice: mañana yo voy a la plaza de Tahrir Square y protesto porque la gente está muriendo de hambre, y vosotros, varones de Egipto, ¿protegeréis a una débil mujer? Y así se organizó la historia, concretamente hablando. Es decir, esa rabia que en el fondo también es lo que estuvo en la base del 15M. Nosotros la vestimos un poco más elegante, indignación. Vale, indignación ya es la palabra sofisticada, pero lo que hay detrás es rabia. Ya está bien, no hay derecho. Entonces, miren por dónde la neurociencia nos puede servir para ciertas cosas. Y la otra, la positiva, es la esperanza. Qué bonito. Porque sin esperanza, la rabia se acaba pronto. Sin la capacidad de decir, bueno, sí, hay que hacer esto, vamos a pasarlo muy mal, pero hay una luz por arriba, no sé cuál, pero hay un resplandor. Y para empezar, la esperanza empieza por no la solidaridad, sino la capacidad de estar juntas, que también fue esencial. O sea, la esperanza no se siente como algo abstracto, se siente porque tomamos las manos de los que están al lado y con ellos, con ellas, sentimos la esperanza, juntas. También fue muy importante para aquellos que estuvimos en el 15M, ese mecanismo era fundamental. O para mí, en la prehistoria de la humanidad, en el movimiento de mayo del 68 en París, sabíamos que nos iban a pegar, seguro, pero no nos movíamos porque teníamos el apoyo del otro y eso, la esperanza de que con eso se conseguía algo. Entonces, aquí la articulación de estas emociones, de estos proyectos de poder y contrapoder, se hace entre las personas, entre los individuos, a través del proceso de comunicación. Porque si no comunicamos, nunca salimos de esa individualidad. Y por tanto, cualquier acción o
proyecto colectivo se construye mediante los procesos de comunicación. Por eso la comunicación es central en la dinámica social, no es un aspecto más. Sin comunicación no hay sociedad, sin comunicación no hay política, sin comunicación no hay capacidad de vida. Y esa comunicación también es un proceso material. Son redes con redes con redes. Es decir, son los trillones de redes neuronales, los trillones de elementos conectados por las redes neuronales en nuestro cerebro, conectando con otras redes neuronales en otros cerebros. De cerebro a cerebro, redes de mi cerebro con redes del cerebro de Juan Carlos. Y luego, a través de eso, redes sociales que conectan las redes de los cerebros de cada uno. ¿A través de qué? A través de redes de comunicación. O sea, la sociedad red siempre ha existido en ese sentido. Lo que es nuevo es que la sociedad red actual tiene una capacidad tecnológica de articulación reticular local global a gran velocidad y a gran capacidad de transmisión de información. Una banda muy ancha, porque la banda más ancha es la de nuestros cerebros. Por tanto, la forma tanto de desafiar los poderes establecidos como por parte de los poderes establecidos controlar que sigan establecidos es a través de la comunicación. La comunicación es el proceso central de construcción del poder y el contrapoder. Por eso, todos los poderes en la historia se han basado y se siguen basando en el control o intento de control de la comunicación y la información. Básico. De lo que yo llamo la comunicación socializada, es decir, aquella que no es simplemente interpersonal en términos de la conversación entre dos personas, sino que el conjunto de la sociedad tiene acceso a los mensajes y contenidos que se procesan en este sistema. Entonces, aquí ha habido en los últimos 30 años, pero cada vez más, sobre todo en los últimos 15, una transformación profunda de esta comunicación, que es tecnológica, pero que es también social y organizativa, porque la tecnología no es independiente de la organización social. Se ha desarrollado una cultura de la autonomía, una cultura de las redes, y esta cultura de la autonomía y de las redes ha tenido su expresión en una nueva forma de comunicación. Hemos pasado de lo que yo llamo, lo que la gente llamaba siempre la comunicación de masa, es decir, un mensaje de uno a muchos con escasa interactividad, un mensaje que puede ser de la televisión, de la radio, pero también de los periódicos y de los libros, en último término, a los mensajes que son de muchos a muchos, con selección de contenidos, con capacidad de relacionarse a un hipertexto en el que hay múltiples expresiones, recombinación de esos mensajes, recombinación de esos contenidos, capacidad de definir el destinatario, capacidad de seleccionar los mensajes y, por tanto, se ha incrementado extraordinariamente el nivel de autonomía de la comunicación. Por eso, a todos los gobiernos no les gusta Internet, o quisieran un Internet a trocitos. Vale, Internet para negocios, Internet para cierto tipo de educación controlada. Mira, yo he estado en muchas comisiones de muchos gobiernos e instituciones internacionales, sobre todo antes que no sabían nada sobre el desarrollo de Internet. La primera pregunta de estas comisiones siempre era: ¿cómo podemos controlar Internet? Y cuando yo decía, no pueden, decía, pues, ¿para qué hay esta comisión? Digo, no sé, ustedes me han llamado, pero yo no les puedo decir cómo se controla Internet porque no se puede. Les contaba inmediatamente no solo la tecnología, sino bueno, que es muy sencillo. En Internet tú puedes detectar
y eliminar al mensajero. Díganselo a los miles de chinos que están en la cárcel por eso. Pero no al mensaje. Pequeña diferencia. El mensaje sigue, el mensaje pasa, el mensaje es eterno. Y trillones de mensajes, y cada día. Y cualquier tipo de mensajes, porque siempre pensamos que la censura en China es para detectar el anuncio a través de Internet de que van a matar al primer ministro. Pero, por favor, la gente no se ocupa de eso. Menos del 5% de la comunicación mundial y menos del 1% en China tiene alguna referencia a algo político. No, la gente comunica lo que comunica, pero eso también es comunicación y también va conformando opinión, mentalidad, etc. Entonces, Internet no se puede controlar en el sentido que no se pueden controlar los mensajes. Se puede intentar desconectar, pero lo hizo Egipto durante 5 días y se organizó tal caos que tuvieron que restablecerlo. Es como desconectar Internet hoy día es como desconectar la electricidad de un país, más o menos lo mismo. Entonces, los gobiernos intentan vivir con eso y ahora intentan tener legiones de lo que ellos llaman hackers, de lo que yo llamo crackers, porque los hackers son los buenos, los crackers son los malos. O sea, los crackers son los que utilizan su capacidad tecnológica para su provecho personal, político, de robar cosas, etcétera, etcétera. Y los hackers, bueno, sois vosotros, es decir, sois los que intentáis utilizar la capacidad tecnológica de la nueva generación para poner en jaque a los que trabajan con los crackers. Entonces, esta transformación del mundo de la comunicación es fundamental, porque la llamada libertad de prensa, libertad de comunicación, es más que relativa. Hablando claro, la inmensa mayoría prácticamente todos, de los medios de comunicación de masas tradicionales están en manos o de gobiernos o de empresas. No hay más, no hay más. Todo lo que pasa por cooperativas, etcétera, eso está bajo, en alguna forma, el control de estas redes de comunicación. Hay televisiones locales ligadas a grupos sociales, etcétera, pero en último término también tiene que ser la municipalidad de turno, es decir, hace falta algún burócrata que ponga un tampón, hace falta alguien que ponga el capital, que reciba el permiso, el famoso espectro que hay que ocupar y lo que se ocupa en ese espectro. Entonces, en último término, son los poderes institucionales o económicos los que controlan el mundo de la comunicación. Totalmente no, depende de las instituciones, depende de la capacidad de resistencia y sobre todo depende de los periodistas. Ahora voy en serio. Para mí los periodistas son héroes cotidianos, porque se juegan no solo el puesto de trabajo, sino su dignidad cada día. Cada día. Porque sí, a veces resulta que lo que ellos analizan, encuentran, escriben, coincide con las políticas editoriales. Y en ese sentido, bueno, simplemente hacen su trabajo y ya está. Pero cada vez que no, ahí tienen problema. Tienen problema serio. Y como sabéis, la inestabilidad laboral de los periodistas es la más alta de cualquier profesión. Por esta razón, digamos, a nivel de los grandes, desde luego, pero a nivel de la legión de jóvenes periodistas, que son los que hacen el trabajo cotidiano, absolutamente. Como no interpreten bien una señal del editor, se van a la calle. Y los editores, como no interpreten bien una señal del poder empresarial, lo mismo. En un mundo en que además los medios de comunicación están absolutamente concentrados. Entendámonos bien, la capacidad de autocomunicación y de comunicación, que es lo que llamo autocomunicación de masas, cada vez más descentralizada, más autónoma. Pero el poder económico de las empresas de comunicación, incluido el de las empresas de Internet, está cada vez más concentrado. Entonces, en ese mundo, la capacidad de las redes de organizarse fuera de ese sistema es un elemento fundamental. Que sí, que claro que Facebook y Google, etcétera, son monopolios, sí, pero resulta que su negocio consiste en facilitar la comunicación libre.
o relativamente libre. No censurar, no cortar contenidos. Por eso se ponen muy nerviosos con los gobiernos cuando intentan interferir. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el negocio de estas empresas, ya saben cuál es, ¿no? Los datos, nuestros datos. Nosotros pagamos con nuestros datos. En Silicon Valley hay una norma que es, si no estás pagando algo, lo estás pagando con tus datos, que es el negocio más fundamental en estos momentos, los datos. Concretamente, Google tiene 91%, Google, el gran gigante, 91% de sus ingresos provienen de la publicidad indirecta o de la venta de datos para la publicidad. Y esto se obtiene, obviamente, a través de sistemas automáticos de conexión de todos nuestros datos que aceptamos o no aceptamos. Pero claro, el no aceptar, bueno, en el caso de América es más difícil de optar por la cláusula de no que en Europa. Pero aún así, el no aceptar implica que te quedas sin servicio de buscador. Y es un problema. Claro que unos cuantos amigos míos se montan su buscador personal. Claro que los movimientos sociales en el 15M empezaron a desarrollarse otras tecnologías, el N-1 que sustituía a Facebook. Pero es complicado por la famosa regla del valor de una red, que es geométricamente mayor valor conforme mayor número de nodos en la red. Entonces, una red pequeñita te sirve de poco. Necesitas una red global. Y esas redes globales se han ido haciendo no tanto por las empresas como tales, sino por el aumento de usuarios que iban por la línea de menor resistencia. Pero aún así, una de las batallas más interesantes que se están dando hoy día en el mundo de movimientos sociales, como muchos vosotros sabéis, es el intento de creación o utilización de otras redes que no sean las habituales oligopólicas. Por ejemplo, el éxito de los últimos 2 años de Telegram, que mucha gente, que tiene la gran ventaja de estar encriptado, bastante bien encriptado. Entonces la gente dice, sí, pero son hackers rusos, por tanto Kremlin. No, oye, no exageres, son hackers rusos que tuvieron que emigrar a Alemania porque los iba a meter en la cárcel Putin. No es que por ser ruso ya estás condenado a servir a Putin. Entonces, claro que se han hecho bastante ricos, pero en todo caso, Telegram en estos momentos tiene 500 millones de usuarios. Bueno, no es Facebook, pero está creciendo a razón de 200.000 usuarios por mes. Bueno, entonces, no estoy haciendo publicidad para Telegram, simplemente lo digo porque la mayor parte de activistas de Podemos utilizan Telegram, que yo sepa. Entonces, la idea básica, volviendo a la idea básica, es que la comunicación es central en todo el proceso de actuar sobre las mentes, que es realmente donde se produce el cambio y donde hay poder y donde el poder se organiza. Y que esta comunicación, con todas las contradicciones que acabo de señalar, hay una transformación profunda que aumenta la capacidad autónoma de las personas y de los movimientos sociales de construir nuevas caracterizaciones, nuevas formas de entender el mundo, comunicarlas y modificarlas en ese proceso de comunicación. Entonces, yo creo que es esencial entender estos procesos de cambio saliendo de las ideologías repetitivas, que no es que sean falsas, es que además son dañinas, porque repetir las mismas cosas desde hace 50 años no nos ayuda a cambiar la sociedad en la que vivimos si no la conocemos. Y esto vale para todas las generaciones. Por tanto, yo diría que la norma en la que estamos hoy día no es simplemente el adherir a una ideología, el tener un programa estratégico que vaya a funcionar, sino lo más importante es partir de la base de lo que hoy día sabemos, que es siento, pero antes siento, pienso, actúo y a través de eso existo y a través de eso voy realizando y rectificando los proyectos de nuestros sueños. Gracias.
Bueno, 50%, 50%, 50% de rollo y ahora escucho. Claro. La felicidad en Podemos está en relación inversamente proporcional a los grupos de Telegram en los cuales estás metido. Bueno, es vuestro turno. Dejadme solamente deciros que hay pocos maestros en la Universidad Española, pocos. ¿Y sabéis por qué? Porque no han hecho el esfuerzo generoso de intentar crear escuela. Y se jubilan y no dejan nada, dejan un erial. No dejan ni siquiera libros que sirvan de referencia. Y ahí el papel de Manuel Castells es una de las excepciones que, fijaos si es relevante que al máster que hemos puesto en marcha, de alguna manera en su título es un homenaje al propio trabajo de Manuel, al llamarlo a nuestro máster Comunicación, Poder y Democracia. Y luego hay una cosa que para nosotros siempre ha sido muy relevante de él, y es desterrar el pensamiento perezoso, desterrar aquello que decía Ludovico Silva, que era un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Y creo que Manuel desde hace mucho tiempo renunció a ese pensamiento escolástico, ¿no? Y empezó a abrir, ¿no?, posibilidades de atrevernos a pensar. Y mientras que os animáis, ¿no?, a preguntarle, yo le quiero establecer una pregunta sobre la base de lo que ha planteado él de la neurociencia y de Damasio, y esta gente que plantea que antes de llegar al neocortes el pensamiento pasa por el hipotálamo y por tanto siempre es un sentimiento, ¿no?, antes que un pensamiento, y que ahí hay un elemento que él plantea que a nosotros, cuando pusimos en marcha Podemos, era una reflexión que la explicitamos muchas veces con Pablo, con Íñigo, y era que dice Damasio que la única posibilidad de enfrentar esta realidad de que cualquier pensamiento antes es un sentimiento, él dice, citando a Spinoza, que la única posibilidad de vencer a una emoción es poniendo al lado una emoción superior. Es decir, que seamos capaces de emocionar, cuando la izquierda, siempre en nombre de la racionalidad instrumental de la Ilustración, joder, era fría y aburrida como Terminator, ¿no? Y entonces, fijaos, nosotros habíamos aprendido en las experiencias latinoamericanas que sin esa pasión era imposible romper el sentido común neoliberal y que hacía falta construir, ¿no?, una emoción, fijaos, que iba muy lejos de lo que había constituido de alguna manera el templo de la izquierda, que según Habermas era el Verfassungspatriotismus, es decir, el patriotismo de la Constitución, que decías, joder, ¿y esto quién lo entiende?, ¿no? Yo decía en América Latina, estaba una vez en Bogotá y yo decía, imaginaos que estuviera aquí Habermas en esta reunión y hubiera que traducir al alemán, ¡ay, Diosito mío, ayúdame! Le entraba un ictus a Habermas, ¿no? ¡Ay, Diosito mío, ayúdame! Entonces, la pregunta que quería trasladar en estos términos de comunicación y demás, ¿qué hacemos con esa crítica histórica de la izquierda de que lo que sean pasiones se lee como irracionalidad? Y por tanto la despreciamos porque está en contra de nuestra tradición, que supuestamente es una tradición ilustrada, fría, legalista, y que desprecia la religión, el sentimiento, las supersticiones y por tanto también las pasiones. Bueno, la racionalidad es muy importante, obviamente, para poder instrumentar nuestra conducta y nuestras conductas de cambio a partir de las emociones. O sea, porque si la conducta es solo emocional, o sea, es emocional en el origen, pero a partir del origen hay que articularla en una práctica. Y esa práctica tiene que tener elementos de racionalidad y de análisis, si no, no serviría de nada la investigación, efectivamente, para, a través de ese análisis, poder realizar las emociones. Esa es un poco la relación dialéctica. Partes de las emociones, articulas las emociones, esperas que tus emociones sean las buenas, porque ahí es donde yo voy también. La otra cosa es pensar que emociones y movimientos sociales, por definición,
corresponden a los ideales de la humanidad. Ah, no, perdone. Hay un movimiento social detrás de Trump. Hay un movimiento social que tratan de cambiar los valores. ¿Qué valores? Que se acepte el racismo, por ejemplo. Que ya está bien de ser políticamente correcto. O sea, eso es un cambio social profundo en las mentes. Entonces, por tanto, a partir de las emociones, la razón y la racionalidad son esenciales para poder articular proyectos concretos de comportamiento. Un día tendrías que invitar, yo me encargo de capturarlo, a Damasio, a vuestra escuela, un tipo muy abierto y muy inteligente, y él ha trabajado mucho sobre eso. Le ha dado la vuelta al tema, pero luego articula lo que es el proceso neuronal, emocional, al proceso de decisión cognitiva en base a poner juntas cosas, sin lo cual entonces hay una constante explosión emocional que en el fondo es desintegradora. Por tanto, no se trata de decir que no hay racionalidad, pero la racionalidad, como siempre, es la articulación de ciertos medios con relación a ciertos fines. Entonces, la cuestión es que los fines son emocionales. Los medios son los medios que cada uno tiene en la vida. Y la articulación entre los dos es el proceso propiamente de comportamiento humano, de cambio social, de cambio personal. Esa es la interacción. Entonces, no es que Descartes tuviera... O sea, Descartes, como era filósofo y no neurocientífico, simplemente hizo una metafísica de la racionalidad. El que tú has citado muy bien, el que vio el problema e intentó resolverlo a nivel filosófico, un poco científico, fue Spinoza. Spinoza realmente detectó que eran las emociones lo que funcionaba, pero su problema toda su vida fue ¿y cómo a partir de las emociones organizamos un sistema de decisión en el cual las distintas emociones se puedan relacionar y cómo se conectan las emociones diferentes de diferentes actores? Por tanto, es un gran problema, es una cuestión no resuelta científicamente y políticamente, pero al mismo tiempo el reconocimiento del problema y de la cuestión y el planteamiento correcto de una cuestión es la primera parte de la solución. Pues estamos mirando en donde yo creo que hay que mirar. Incluso para Podemos, en el fondo, las emociones vienen del 15M, ¿vale? Vosotros no sois el 15M, no lo habéis querido ser nunca y es un gran mérito vuestro. Pero sois los herederos políticos directos del 15M, aunque ahora, por fin, incluso Pedro Sánchez se refiere a que el 15M tiene que ser una inspiración también. Bueno, es positivo que se reconozcan valores, emociones, etcétera, en todo el sistema político. Pero vosotros sois los herederos directos del 15M y además porque sois de esa generación. Como aquí estuvimos ahí todos los días. Sí. No, y como es evidente, aquí la edad media es más o menos 15 años. Entonces, bueno, entonces... pero ahí vosotros estáis intentando, y esto estáis haciendo un esfuerzo extraordinario, de esas emociones auténticas y, en el fondo, muy nobles, de cómo eso se traduce en cosas tan aburridas como leyes parlamentarias, debates, articulación de programas municipales, cómo es una recogida de basura progresista, en fin. Bueno, pero eso es. Partir de emociones sin dejar el hilo, pero entonces pasarlos a la vida, porque si no ahí es un juego intelectual que es muy bonito para los que no nos preocupamos de eso, pero la familia con 5 hijos que tiene que pagar una hipoteca no le va. Que tiene la misma emoción, pero también necesita soluciones. Entonces, es ahí vuestro heroico esfuerzo. Gracias. Tenemos un micrófono por ahí, ¿verdad? Entonces, empezáis por ahí
Muchas palabras. Uy. Si tú controlas, ¿vale? Empieza por ahí. Yo os iba a pedir, por favor, que sean intervenciones lo más sucintas y breves posible. No por mí, que a mí me encantan las largas intervenciones porque es como aprendo, pero por respeto a los demás. Es nuestro secretario de Comunicaciones el que está hablando. Ese que va a hablar es el secretario de Comunicación de Podemos. Tú controlas eso. Sí. Bueno, no mucho. No, a todos no. Ahora sí. Buenos días. Primero, soy Juanma del Olmo. Primero de todo, agradecer que estés aquí porque la verdad que es un placer poder escucharle y que hayas hecho el esfuerzo de venir a la universidad de verano. Voy a ser muy breve. Estaba hablando de cómo el poder se construye en las mentes. Y quiero referirme aquí a una cosa que he leído en algún momento donde explicabas una de las crisis que hubo en Estados Unidos, una crisis sobre las torturas que hubo del ejército de Estados Unidos, creo que en 2007 en Estados Unidos, y cómo los dispositivos mediáticos en aquel momento se preocuparon de no citar determinadas palabras a la hora de referirse al acontecimiento, como la palabra tortura, y sobre todo cómo hacías énfasis en que no habían mostrado ninguna imagen de todo ese hecho de forma premeditada, que concluyó además, y destacabas como un hecho muy importante, con que Botero hizo después una exposición en Estados Unidos representando todo aquel acontecimiento de una forma en la que no hubiesen quedado imágenes que pudieran representarlo y que pudieran hacer de esto un hecho que creo que es relevante, ¿no? Porque en ejemplos como el de hoy, o sea, yo cuando pienso en la gran crisis que hubo en España con Bankia y con Caja Madrid, siempre se me viene a la cabeza la imagen de Rodrigo Rato con la campanita y me permite hacer una retrospectiva y recordar qué es todo lo que fue aquello, ¿no? Porque hoy tenemos la Operación Lezo y hay una multiplicidad de las informaciones, hay una sobresaturación de las informaciones y todos sabríamos explicar hoy qué es la Operación Lezo y cómo ha influido y afectado a la sociedad española, como el hecho de que la corrupción es un sistema de gobierno. Pero me pregunto si dentro de 10 años, cuando haya pasado tanto tiempo, ¿qué porcentaje de la población española podría recordar, incluso narrar, qué es la Operación Lezo y qué constituyó para este momento en la sociedad española? Y seguro que ha visto circular por España, a través de la televisión, un vehículo comunicativo que se llamaba el Tramabús y que pusimos a correr por toda España. A mí me gustaría preguntarle si crees que dentro de 10 años que el Tramabús haya podido estar circulando, que haya podido poner en imágenes, ¿no? Que también se lo he leído a usted, la construcción del poder a través de las imágenes, que el Tramabús haya podido ser una imagen andante que representa la fotografía de esa Operación Lezo, de la corrupción en España, puede significar que dentro de 10 años sea un elemento que tengamos incrustado ya en la mente y que nos permita, o que le permita a la sociedad española, poder recordar y sobre todo poder construir qué significó la Operación Lezo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. También muy rápidamente, el poder de las imágenes, en términos probablemente mentales y además también científicamente analizado, es el mayor. Lo que realmente impacta el cerebro son imágenes. Y ahí el lenguaje de la generación de los 15 a los 30 es un lenguaje sobre todo de imágenes. Y bueno, bien o mal, eso es lo que hay y eso es con lo que hay que trabajar. Tienes razón en lo de Botero, el ejemplo. Yo estuve muy implicado porque cuando le prohibieron la exposición en Berkeley hicimos la exposición en el Museo de Berkeley. Y como aprecio de esto, él me regaló, no quiso un cuadro, pero me regaló el póster de la exposición, que lo tengo en mi despacho en la universidad, y cada estudiante que viene tiene que pasar por el cuadro de Botero y dice, ¿y eso tan horrible que es? Digo, mira, es la descripción de lo que hacían en Abu Ghraib. Así empiezan conversaciones muy interesantes con las nuevas generaciones. Pero el tema va muy al fondo, va al fondo de lo que tú dices, que es por eso la televisión tiene la fuerza de las imágenes. Y ahí yo creo que la capacidad de producción de imágenes a través de las redes sociales es algo esencial. Yo sé que vosotros lo hacéis, pero yo diría que hay que hacerlo mucho más, porque, es decir,
y no siempre las imágenes de nuestro gran líder hablando y explicando todo, sino realmente traducir las críticas, las ideas, los proyectos en imágenes que hablen por sí mismas, pero con un discurso articulado, que para eso estáis los que sabéis organizar imágenes para poder hablar. Entonces, construir discursos políticos, sociales, de imágenes es una de las estrategias fundamentales para llegar a la población en su conjunto. No basta con estar en las tertulias de televisión. Mira, francamente, yo creo que las tertulias de televisión se deberían acabar. Es algo yo nunca acepto, pero no puede ser. Lo cual no quiere decir que tácticamente a veces no haya que aceptarlo. O sea, el hecho de que Pablo lo llamaran de todas las tertulias en 2014 fue fundamental, porque nadie lo conocía. Pero yo siempre cito como ejemplo del poder de la imagen, y no era culto a la personalidad, que en las elecciones del Parlamento Europeo vosotros tomasteis una decisión muy controvertida pero muy valiente, que es en la papeleta de Podemos poner la cara de Pablo, que no se hacía desde Enver Hoxha en Albania. Entonces, pero me parece muy bien, porque nadie sabía qué cosa era esto de Podemos, no sé qué. Viendo esto, sí, el de la coleta, eso está bien. Y así tuvisteis el 8%. Entonces, por tanto, una política precisa, adecuada, coyuntural de difusión de imágenes y de construcción de imágenes es, yo creo, fundamental. Y ahí la izquierda, incluso lo que yo llamo la izquierda revolucionaria, lo siento, sois vosotros, hay que hacer izquierda, hay izquierda reformista e izquierda revolucionaria, siempre ha sido así y es fundamental que se articule. Entonces, la izquierda revolucionaria todavía, y mira que sois los más avanzados, pero hay todavía demasiado papel, demasiada ideología, demasiado... Cuando ayer oía que había que tener papel, no hay que tener papel, hay que tener imágenes. Y hay que tener discursos, sí, el discurso articulado, pero como tú dices, eso sobre todo en imágenes que sean impactantes, que sean significativas, que no sean demagógicas y que sepan hablar. Todo el mundo lo hacemos, nos encanta el cine. ¿Qué es el cine? El cine es contar historias, ideas y sentimientos en imágenes. Bueno, no digo que tengamos que ponernos a hacer películas para hacer los cambios sociales, pero el lenguaje de imágenes y de imágenes rápidas es el lenguaje de las nuevas generaciones, y son las nuevas generaciones las que vais a cambiar este mundo. Los demás podemos ayudar, pero sois vosotros. Entre otras cosas, os interesa más porque es el vuestro. Es el mundo en el que vais a vivir. El otro día fue uno de Podemos a Sábado de Luz. Cuando me lo cruce se va a enterar. Tú eres el viejo, Juan Carlos, recuerda siempre. Yo fui a Sábado de Luz. Bueno, a ver. Que hagan más. Hola, buenos días. Vale, de acuerdo. Haced una serie de preguntas y las intenta agrupar para que así nos dé más tiempo a más cosas. Buenos días y bienvenido a esta ciudad milenaria, ¿no? Usted ha estado hablando de emociones negativas como el miedo y la rabia, y como emociones positivas que nos hace movernos en la esperanza, ¿no? Pero yo creo que se le ha quedado una en el tintero, que es la ilusión. La esperanza es lo que tenemos ahí y la ilusión es el motor que nos lleva. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy de Jerez. En mayo, pues decidimos los compañeros, bueno, antes, montar una caseta en la feria. Y digo, ¿ustedes estáis locos? Si para abrir una caseta en la feria, como mínimo hacen falta 9.000 euros y no tenemos ninguno. No te preocupes, Pepe, que eso lo conseguimos. Lo conseguimos. Montamos una caseta, ha sido un éxito rotundo, hemos movido una cantidad de dinero de alrededor de 30.000 euros, hemos hecho 4 contratos, hemos pagado más de la media que hemos tenido, y ha sido todo por la ilusión, 50 y tantas personas trabajando. Eso sin ilusión no se consigue. Las personas que estamos aquí hemos venido por la ilusión de venir, de escucharos, de participar, de crear algo nuevo. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que yo creo que nos mueve. Por cierto, para el año que viene estáis todos invitados, ¿eh?
Hola. Bueno, ¿se oye? Me ha parecido muy interesante su intervención y en la línea de lo que decía el compañero, se ha encendido una bombilla en mí al escucharlo, que es muy interesante la intervención hablando de las emociones. Y se ha encendido una bombilla en mí al escucharlo porque durante mucho tiempo he echado de menos en la izquierda el trabajo de las emociones, el trabajar las emociones. Por ejemplo, el Rocío, la Virgen del Rocío, los Scouts, la Feria de Abril, el fútbol, etcétera, etcétera. Si analizamos, el 90% de la gente que asiste a esos eventos vota de forma conservadora, porque el mensaje que se transmite en esos sitios es fundamentalmente la emoción. Y esa emoción está al servicio de unos intereses y de un poder. Entonces, yo, escuchándolo, he dicho, Dios, esto ya empieza a tener sentido. Es decir, ¿cuándo la izquierda tendrá su Rocío? ¿Cuándo la izquierda tendrá su Boy Scout? ¿Cuándo la izquierda cogerá las emociones de la gente para transformar el mundo? Gracias. Muy bien. Y ya luego para allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su charla. Yo quería preguntarle algo porque encuentro que tenemos una dificultad a la hora de organizarnos, a la hora de trabajar para construir algo diferente. Creo que lo teníamos un poco en el 15M y lo estoy notando ahora otra vez en los municipalismos pequeños, sobre todo en los que estamos en oposición, que es que se trabaja muchísimo, se trabaja con mucha ilusión, con mucha fuerza, pero luego quizás por cansancio, quizás por falta de recursos, no sé por qué, no conseguimos tener una comunicación entre los nodos diferentes que están luchando mucho más fluida. Nos cuesta bastante conseguir una dinámica en la que pongamos en común las luchas que estamos llevando, las dificultades que estamos encontrando y las soluciones que estamos teniendo, sobre todo en los pequeños lugares. A lo mejor ayuntamientos más grandes como Madrid o como Cádiz sí consiguen trasladar lo que están haciendo y comunicarlo a los demás, pero los ayuntamientos pequeños no se está consiguiendo, sobre todo los que están en la oposición. Y eso creo que nos quita mucha capacidad y además da una sensación de soledad tremenda. Si hablas con esas personas que están en la oposición luchando contra maquinarias como la del PSOE y demás, te dicen que se sienten muy solos muchas veces. Y no sé cómo podríamos o qué elementos podríamos tener para pensar mecanismos o posibilidades para construir esa red de comunicación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pilar Ortega y bueno, yo estoy en el círculo de Benimaclet de Valencia, un poco para que se nombre aquí también a los círculos entre todas las cosas de las que se está hablando. He sido alumna también de Manuel Castells en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y bueno, todo lo que nos ha contado un poco, aunque hay muchas cosas diferentes que ha empleado, bueno, las había escuchado porque lo he seguido. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido cuando ha introducido el tema de las emociones. O sea, yo creo que lo que nos ha dicho, esa línea que seguimos, que la toma de nuestras decisiones suele ser emocional y cómo hacemos que luego esas acciones se conviertan en algo que realmente sea lo que queremos hacer, quizá cuando ya hemos tomado una decisión emocional a través de la racionalidad es cuando podemos estructurar qué acciones queremos hacer. Y creo que una de las cosas que más puede contribuir, como estáis diciendo algunos de vosotros y como ha dicho él, es a través de las emociones. ¿Y cómo? A través de las artes. Por ejemplo, ayer decía Boaventura que una de las cosas que más nos puede ayudar y que más nos puede emocionar son las artes, la música, la literatura. La literatura, antes de la neurociencia, ya ha hablado de que las emociones son aquello que nos mueve, tanto en el aprendizaje como en la toma de decisiones. Entonces, introducir todo lo que es el cine, la literatura, las diferentes artes, todo eso nos va a ayudar a poder transitar esos procesos, incluso sociales, no solo individuales, entre la toma de decisiones emocional y hacer acciones que sean más racionales.
Bueno, eso se traslada en una pregunta que es, ¿para cuándo más acciones artísticas dentro de todos estos actos que hacemos más teóricos? Ya sé que se pasó un film, un documental el primer día, pero me refiero a poesía, a música, ¿vale? Ya sé que también hay conciertos por la noche, pero bueno, todo eso también nos puede ayudar a transitar. Que nos diera un poco su opinión sobre eso, Manuel. Muy bien. Tres más, que si no, no llegamos. Muchas gracias por el discurso. Bueno, lo primero quería decir que a mí desde el principio personalmente lo que me decantó por Podemos fue el concepto de relato. Me pareció brillante y creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que quien describe el relato tiene el poder de controlar la sociedad. Mi pregunta va a ser muy concisa. Cuando usted hablaba de censura, porque el poder siempre ha querido controlar a través de la censura la disidencia, hoy en día a veces se nos pasa que hay otro tipo de censura, que es la censura por exceso de información. Es el exceso de información basura, de programas basura, de memes, bueno, pues toda la cantidad de mensajes que recibimos a diario, los que muchas veces acaban por dispersar a la población, ¿no? Y creo que muchísimas personas no acaban de movilizarse precisamente por esa dispersión. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Fernando Moreno de Cádiz, bueno, felicitarte por la intervención, pero has dicho en tu intervención que el 90% de las personas del mundo ya somos conscientes de que el cambio climático está ahí y que hay que responder. Yo la pregunta va en el sentido de cómo se puede defender el crecimiento económico cuando sabemos que el cambio climático es un tema global y que por lo tanto hay que cambiar de paradigma en cuanto hablamos de desarrollo. Y la pregunta es tu opinión sobre el tema del buen vivir que se está desarrollando, y una segunda pregunta que es el tema de esas respuestas globales versus poder de la identidad. El poder de la identidad como necesario, como alternativa a la mundialización, o sea, como contrapeso al tema de una alternativa, la construcción de la alternativa con el poder de la identidad local y la visión global. Ha dicho el proceso de identidad. De identidad. Sí. Venga. Es que estás en la derecha, ¿eh? Pásaselo. Ahí lo tienes. Venga. Muchas gracias. Claro, como sabéis mi nombre, me apretáis. Muy bien, muy bien. Señor Castel, buenos días. Voy a hacer una reflexión más simple. Soy de Cádiz, vivo en Cádiz. Soy un humildísimo profesor de historia de instituto ya jubilado. Y voy a hablar en clave de Cádiz. Una de nuestras carencias es el enorme déficit cultural que tenemos. No olvidemos que estamos en el sur. Más del 54% de esta ciudad apenas tienen estudios. Vamos a hacer una metáfora. Lo que estamos viendo estos días es como si estuviéramos en la cúspide de una pirámide, pero nosotros ahora luego vamos a la calle, con el pueblo sencillo, con la gente sencilla que, como usted me ha dicho, está conducida muy bien, no de una manera violenta, sino sofisticada información. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo explicamos, mi amigo y yo, a la gente lo que hemos visto? ¿Cómo explicamos lo que vimos el otro día en el Teatro del Títere? Por ejemplo, hace unos días me hicieron hacer una pregunta. Un familiar, persona humilde, sencilla, nulamente cultivada, por circunstancias de la vida. Se tuvo que poner a trabajar desde los 8 años. Y me dijo, ¿qué te parece lo de Airán en Grecia? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo le explico yo a esta persona lo que esto implica?
lo que están haciendo alrededor, lo que han hecho con Siria, lo que han hecho con Libia, lo que han hecho con Afganistán, lo que han hecho con Irak. Lo que importante es que a través de Israel nada más que haya cementerio. Yo no sé lo que contesté. Entonces le pregunto a usted, que como diríamos los flamencos, usted domina hasta los palos de la psicología. ¿Qué pedagogía y psicología tendríamos que darle a esa gente sencilla que no están aquí? Muchas gracias, muy amable. Una chica de ahí y Ariel y ya. Luego seguimos. Viene Boa y ya seguimos luego. Ya la hacéis más preguntas. Era hasta y media, ¿no? Lo que pasa es que luego para no empalmar, para que haya 5 minutos de descanso. Sí, Quería preguntar al señor Castel, buenos días, la frase que dice una imagen vale vale igual que 1000 palabras, ¿qué piensa usted referente a eso? Y si las imágenes tienen que siempre ir acompañadas de textos. Ariel, ¿querías decir algo? ¿Hay alguien? Una más, una. Venga, ahí, este señor y ya. A ver, un señor, una chica y ya. ¡Una señora! Bueno, una chica, está diciendo una chica y yo no sé quién es, a quién se refieren. Chica, chica. Y luego una señora, que no sé qué señora es. Políticamente. Hola. Dale. Manel, muchas gracias por tu charla. Creo que el mayor homenaje que se le puede hacer a una persona como tú, yo te he escuchado muchas veces en Barcelona, es que cuando das la charla a las 10 de la mañana, nos levantamos un poquillo antes y dejamos el curillo del vaso para coger asiento. Ese es el mejor síntoma. Y ahora la cuestión. Yo soy periodista. Has definido al periodista como un héroe. Anson, en sus memorias, lo define como el profesional que tiene la conciencia alquilada cada día. Eso es Anson. Sí, claro. Es que ese pero es digo él, que, está hablando de él. Sí, pero es otra mirada. Es otra mirada, ¿no? Nada más, paso el micro porque hay muchos compañeros por aquí. Gracias. Claro, decimos que hay que empoderarse y ahora no hay que nos quite el micrófono. La señora, a ver, es la señora, ¿no? No mucho. No, pero bueno, es que yo perdona. Pero luego atrás. Yo no luego tengo atrás. imágenes fijas de quién es señor y señora, ¿eh? Y luego atrás, venga, dale, dispara. Primero, muchas gracias por la charla. Y yo soy neurocientífico, estudio neurociencia desde hace tiempo y me parece muy interesante lo que decís de relacionar la importancia de las emociones con transmitir el mensaje, y coincido con la compañera en que hace falta muchísimo más medios audiovisuales y arte desde la izquierda, pero considero que además es muy importante que hasta ahora toda la producción literaria o producción artística en general que viene desde la izquierda es una producción que se centra sobre todo en resaltar lo negativo del sistema y no en crear historias positivas que realmente puedan generar un imaginario colectivo que se nutra de la esperanza en vez de tanto de la rabia. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo, pues, realmente arte de izquierdas que genere esperanza? Atrás, la señora que había. Venga, bien. pues y ahí ya. ¿Se oye? Bueno, buenos días a todas y a todos.
En tu libro Redes de Indignación y de Esperanza explicas muchas de las cosas... No se te oye, no se te oye. Decía que en tu libro Redes de Indignación y de Esperanza explicas muchas cosas de las que ya has esbozado aquí, entre otras la primavera árabe. A mí me interesa especialmente el mundo árabe porque creo que en su faceta más negativa el islamismo radical es una de las causas de nuestro miedo, y hablo de las sociedades occidentales en general. Me gustaría que nos explicaras por qué desde esa primavera de 2011, en la que en algunos países, Túnez, Egipto, hubo primero la indignación, luego el sentimiento, el pensamiento y la acción, prendió algo que 6 años después parece no haber quedado en nada. Ya sé que las particularidades de la cultura musulmana tienen mucho que ver, pero ¿qué faltaría para que esas sociedades se democratizaran y tuviéramos un mundo al menos algo más en paz? Gracias. Gracias. Era lo que pueda, rápido. Bueno, esto, si tienen Telegram, apunten porque lo voy a hacer telegráfico. Normalmente intento siempre hacer una síntesis coherente con temas, primera parte, segunda parte, pero aquí no, porque Juan Carlos tiene razón, tenemos que ir rápido y voy simplemente a responder puntualmente. Voy a responder puntualmente en el orden en que me han llegado. Entonces, el tema de la ilusión que has salido, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente decir que cuando yo me estaba refiriendo a las emociones y estas 3 emociones, exageré un poco en el sentido de que me estaba restringiendo a las 7 emociones identificadas por los neurocientíficos como emociones fundamentales del que están en la naturaleza humana, lo cual es un poco, tenía que haber traducido a otro lenguaje, en el sentido de que la ilusión ellos lo consideran otra cosa, lo consideran un sentimiento, ¿vale? No empecemos ahora con la relación entre emoción y sentimiento, pero hablando sobre el contenido concreto, efectivamente tienes toda la razón, que la ilusión, yo diría, es lo que a partir de ahí se construye la esperanza, pero la ilusión es mucho más concreto, es lo que te hace ilusión aquí y ahora. Y eso es algo esencial, porque la esperanza es un poco el consuelo de lo que todavía no se tiene y que esperas. Pero una ilusión de algo que puedes sentir, palpar, es fundamental, porque si no, la historia esta de algún día haremos la revolución, eso viene de largo y de mucho tiempo, en que nos pasamos, generaciones pasaron sus vidas sacrificadas con la esperanza de que luego venía un nuevo mundo. Entonces yo creo que la ilusión es lo que nos permite vivir en cada momento con la esperanza, pero también con la vivencia de algo distinto que nos llena y nos sigue satisfaciendo y movilizando. Varios de vosotros lo habéis señalado. Y efectivamente, la izquierda no es realmente cierto que la izquierda no ha considerado importante la emoción. De acuerdo que la emoción, por ejemplo, la derecha religiosa sobre todo, la ha utilizado en términos conservadores. Gran parte de los ritos religiosos, que son muy potentes, forman parte de esa construcción de algo significativo. Yo estoy más o menos a favor de la religión, porque cuando a la gente no le queda nada, le queda la religión, pero precisamente se ha utilizado por eso como elemento de conservación, de aguántate que luego en el mundo siguiente te van a compensar. Vaya hombre. Me imagino que nos vamos a llevar bastantes sorpresas cuando lleguemos allí. Entre otras cosas, no sabemos cómo vamos a ser reencarnados. A mí lo único que me convence es la cosa de que la reencarnación te la hacen en función de lo que has sido antes. Eso me parece más concreto. Entonces, el tema de la ilusión, de la emoción en la izquierda, en realidad sí que se ha hecho. Es la ideología de izquierda que no lo reconoce. No es la práctica histórica de la izquierda. Mirad,
los pósters de la Guerra Civil Española. Son pósters extraordinarios, algunos sí son militantes contra el fascismo, pero hay muchos pósters llenos de vida, de imagen, de belleza, de ilusión, de que una revolución era posible, que se podía derrotar al fascismo. Esos pósters, que ha habido algunas exposiciones maravillosas, son fundamentales y eran sobre todo pósters anarquistas, pero también había comunistas, socialistas, es decir, pero los anarquistas fueron los que más directamente se relacionaron con esa ilusión. Entonces, ha existido, y yo creo que lo que ahora estamos todos reivindicando es que eso que estaba en la práctica de la izquierda y de los movimientos sociales se integre en la capacidad analítica y en la construcción del relato, en lugar de quitar todo lo que es no racional, porque, vamos a ver, la Ilustración tiene dos grandes hijos teóricos. Uno es el liberalismo, pero el otro es el marxismo. Y ya sabemos que la teoría del marxismo, fundamentalmente, la clase obrera no contaba para nada. Lo importante era el desarrollo de las fuerzas productivas, porque son las fuerzas productivas las que van a traer el socialismo. Y la clase obrera era simplemente la comadrona para romper las aguas del capitalismo y a partir de ahí las fuerzas productivas hacían el resto. Eso es la versión clásica del marxismo, tanto de Marx el mismo como de sus sucesores, con algunas excepciones, como dije, como Gramsci. Entonces, yo creo que lo fundamental para la izquierda no es tanto inventar una nueva práctica, sino salir de lo que han sido las ojeras ideológicas y reconocer lo que la propia izquierda ha hecho siempre, que es la emoción, la ilusión, la belleza, el arte revolucionario siempre ha estado ahí, siempre. Algo muy importante señaló un compañero sobre la necesidad de comunicación más fluida entre los nodos del cambio social. Es esencial, insisto, la comunicación es la base de todo y por bonitas y creativas que sean las experiencias a nivel local, si no se comunican, no progresan porque no aprenden de las otras. Y eso es lo fundamental. Eso lo siento, pero hoy día con Internet se puede resolver mucho mejor. La construcción de foros específicos, no solo el foro de Podemos, sino a partir de una serie de experiencias locales, pues sabemos que hay otras cosas aquí y allí, vamos a hacer un foro que en tiempo real o en tiempo diferido y con multilenguaje, con mucha imagen, mucha información, y eso cualquier chica de 17 años lo monta tranquilamente, no hay problema. Entonces, yo creo que eso es concretamente la forma de resolverlo. La música, se ha citado mucho las emociones, el arte, la música. La música es absolutamente fundamental, siempre lo ha sido, y ahí insisto, las canciones revolucionarias de la izquierda, en América Latina, el folclore político latinoamericano, bueno, por favor, ha sido en la base de muchas cosas. Yo ahora tuve la suerte de que estuve con Evo Morales en la proclamación de la nueva ley de la coca en el Chapare, y la maravilla musical de todos los sindicatos campesinos que estaban allí, y no hicieron ningún discurso político, se dedicaron a cantar y bailar, porque eso realmente era lo importante. Y entonces, pero sobre todo, ha sido así siempre, pero para las nuevas generaciones, para los jóvenes actualmente, la música en la práctica es lo más importante de sus vidas. El arte en general, sí, pero la música es fundamental. Y todo tipo de músicas. Y ahí creo que realmente son cosas que espontáneamente, eso no se programa, pero hay que reconocerlo. No es que ahora Podemos se dedique a promocionar música, no, pero tiene que reconocer la importancia de este tema. Ha habido estos días un fenómeno muy interesante, aunque el personaje sea deleznable, pero el tema, la canción del verano que salió de La Sexta con Montoro, y en el fondo del mar los pececitos. Genial,
pero es que eso desmonta mucho más la corrupción del PP y de Montoro, etc. Ahora todos los jóvenes de España están bailando los pececitos de Montoro. Y eso salió así. Entonces la subversión musical es fundamental. Yo quisiera, el relato es un concepto fundamental, la pintura ahí ha jugado muy bien. Yo simplemente quería observar cuando hablamos de los programas basura. Hay muchos programas basura, pero hay que tener cuidado con el rechazo frontal de toda la televisión, porque resulta que la gente vive en esa basura. Entonces, la cuestión es cómo intervenir en la basura, cómo hacer de basureros progresistas, es decir, cómo realmente entrar ahí, porque si no estamos en la vieja. Yo, cuando era intelectual exilado en París, no podías tener televisión, no solo verla, sino ni tenerla. Y si la tenías, que yo la tenía porque me interesaba el fútbol, no podían enterarse ningún amigo, sobre todo amigas, porque las chicas de París no se acostaban con intelectuales que veían televisión. Entonces, había que tener mucho cuidado con ese tema. Por tanto, cuidado con no volver a un cierto elitismo de izquierda. Ya, bueno, si tú quieres, callo, ya. No, ya está. Para seguir. Ahí, el otro día en el festival de Grimsby en Gran Bretaña invitaron a hablar a Corbyn y 65.000 personas cantaron la Bohemian Rhapsody de Queen. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para inventar también nuestra propia música, ¿no? Y creo que Manuel nos ha puesto en esa pista. Manuel ha conseguido algo raro, que es que a las 10 de la mañana, que la gente está dormida, esté absolutamente despierta, y no he podido dejar de acordarme de una historia del Politburó de la Unión Soviética, donde estaba Brezhnev dando una charla de esas de 8 horas delante de ese Politburó de gente envejecida, y llega el tipo del KGB y le dice: camarada, hay un infiltrado de la CIA en el Politburó. El otro: imposible, de buena fuente y tal. Bueno, váyase. Y a los 5 minutos llama el del KGB y dice: segundo piso, tercera columna, el segundo a la derecha. Al rato vuelve el KGB: camarada, es verdad, era de la CIA, ha confesado. ¿Cómo lo ha sabido? Dice: los clásicos del marxismo. ¿Pero cómo los clásicos del marxismo? Lenin. Dice: ¿pero cómo Lenin? Porque Lenin decía: el enemigo de la clase obrera nunca duerme, ¿no? Todos dormidos menos el de la CIA, que estaba allí despierto para apuntar las cosas. Entonces, sin haceros de la CIA, Manuel ha conseguido teneros bien despiertos. Paramos 10 minutos, yo os invitaría a que no os fuerais porque perderéis el sitio. Y en 10 minutos nos vemos aquí. Muchísimas gracias.